Hay una frase que me repito todas las noches, sobre todo cuando he tenido un día de esos pesados, porque algunos creen que los pastores no tenemos problemas, estrés, angustias. Las tenemos, somos humanos. Y aparte de la carga de las demás personas, pues también llevamos la nuestra y traemos todo eso a los pies de Jesús. Pero esa es la frase con la que me duermo. Mañana será otro día. Bástale a cada día su propio mal. ¿Verdad? Y como digo yo siempre, ya cuando llega ese momento digo yo, y este muñeco se mete en su estuche para amanecer con nueva misericordia al día siguiente. ¿Qué tal si le damos un vistazo al futuro? Les he leído este salmo varias veces. Quiero que me aguanten, por favor, porque es bueno repasarlo y es solo para poderme introducir a lo que viene. El Salmo 23 es un salmo progresivo. Si cumples con la primera línea, se cumplirá la segunda, se cumplirá la tercera y así sucesivamente hasta terminarlo. Dice la escritura, Jehová es mi pastor, a ver todos, eso es, nada me faltará. El que cree que Dios es su pastor, cree que no le falta nada. Entonces sigue el siguiente verso, en lugares de delicados pastos me hará descansar. No descansa el que no confía que Dios provee. Descansa el que sabe que Dios provee. Eso se aplica al día domingo cuando descansamos y buscamos al Señor. Eso se aplica en la tarde cuando termina la faena del día y podemos descansar. Eso se aplica en tiempos de angustia, persecución y estrechez. Descansar en el Señor, que nada nos faltará. Y entonces descansamos. Luego junto a aguas de reposo me pastoreará. Él pastorea al que descansa porque confía que no le falta nada. Confortará mi alma, Él conforta el alma de aquel a quien puede pastorear porque toma tiempo de descansar debido a que cree que nada le faltará. Después dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Es mucho más fácil oír las instrucciones de cómo ser guiado por Dios cuando estamos siendo confortados, porque somos pastoreados, porque estamos descansando, porque confiamos que no nos falta nada. Aunque dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. De nuevo es progresivo. Cuando ya somos pastoreados porque descansamos, porque confiamos, Él nos guía por senda de justicia. Y si atravesamos un valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él está con nosotros. Tu vara y tu cayado nos infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Progresivo, todo en futuro. Lo que David hacía era echarle un vistazo al futuro, ojo, basado en la fe y confianza que le tenía a Dios. Tú puedes imaginar un futuro de acuerdo a la confianza que en Dios tienes. No me va a faltar. La escritura no dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará mientras tenga trabajo, me den aumento, el salario alcance. Entonces, ¿en qué quedamos? Nada nos faltará porque Él es nuestro pastor. Punto. Y luego va progresando el salmo y le echa un vistazo. Dice, e incluso considera, mira, David era un hombre de tanta fe, está dentro de los héroes de la fe en Hebreos 11. Sin embargo, él está considerando un futuro aún peligroso. Y se está anticipando a ese futuro con un buen vistazo diciendo, aún si yo ando, pueda caminar en un valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán, ¿qué? Aliento. Aún si yo camino ahí, Dios estará con nosotros. La fe, dice la escritura, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nosotros decidimos enfrentar lo que estamos viviendo con fe, decidimos enfrentarlo con pesimismo, optimismo, con buen ánimo, con unidad familiar, solos. Esas son decisiones que nosotros vamos tomando. Pero definitivamente el oído es vital. El oído es vital. Por aquí se contagia uno de miedo, temor, duda, angustia, ansiedad. Por aquí. Por eso dice la escritura, las malas conversaciones corrompen buenas costumbres. En Mateo capítulo 13, verso 18, hoy me voy a ir a lo básico. Ya saben que
Eso es lo que me agrada y creo que es fruto de la oración de pedirle a Dios, Señor, dame una palabra para la vida de cada persona, para que cuando salgan de su casa o regresen tengan algo que practicar de tu palabra. Y la parábola del sembrador fue la primera que Jesús habló y dijo, si no entienden esta parábola, ¿cómo van a poder entender el resto? Y es muy sencilla, pero a la vez profunda. En el verso 18, Mateo 13 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Cuando hablamos de que la palabra fue sembrada junto al camino, dice la parábola, que vienen las aves del cielo y roban la semilla o la palabra. Y entonces él explica acá. Lo que ocurre, la interpretación de esto es que cuando alguien no le entiende, entonces viene el malo y la arrebata. Orando por todos ustedes y por su servidor, obviamente, aquí en esta escritura me encuentro que la palabra de no entender la escritura, ahí hay un truco escondido que el enemigo puede aprovechar. Tener la esencia de lo que se nos enseña es tener entendimiento de lo que estamos aprendiendo. Y el original dice, es poner dos combatientes hostiles juntos. Alguien va a ganar. Entonces está la capacidad de entender de acuerdo a lo que Dios quiere decir. Y cuando dice no entender o no la entendemos, no se refiere que no entendiste nada, sino que entendiste mal. Quiero de nuevo, entendiste mal. Mal, el maligno. Él sembró otro entendimiento. Y es así como se roba la palabra o el entendimiento de lo que venía de parte de Dios para tu vida. El enemigo roba la palabra por medio de darnos otro entendimiento. Él no desea evitar la renovación de nuestro entendimiento, sino darnos otro para que seamos transformados, pero no de manera que experimentemos la voluntad de Dios, sino opuesta a eso. Eso es lo que el enemigo va a tratar de hacer. Por lo tanto, tenemos que cuidar cómo escuchamos y cómo entendemos la palabra del Señor. Por ejemplo, la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Eso viene por la renovación de nuestro entendimiento para experimentar esa voluntad buena, agradable y perfecta. Entonces la gente viene y dice, no, es que lo que me pasa. Y entonces no tienes el entendimiento que las Escrituras te ofrecen, sino el entendimiento que alguien más te está ofreciendo. Dios es bueno, Dios tiene misericordia todos los días de nuestra vida. Entonces en la parábola, lo que tenemos que evitar primero es que entendamos de una forma equivocada lo que el Señor nos quiere decir y bendecir. Persecución por lo que crees. 20, verso 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Tiene un pico de emoción, de gozo impresionante, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ojo, cuando la Escritura dice que es de corta duración, aquí lo voy a ampliar un poco más a la vida. Existen personas que son de corta duración en todo lo que hacen. Siempre están cambiando lo que hacen. Todo les dura muy poco tiempo. Como decía mi mamá, mira, Cash, me decía él, no seas arranque de macho y parada de mula, me decía. Es decir, arranca como caballo de carrera y cuando para se siembra, que no hay quien lo mueva. Y entonces ella también me decía, ay, mira, Cash, tenés que aprender a no ser 14 oficios o 7 oficios, 14 necesidades. Esos proverbios me fueron penetrando poco a poco a mi mente y dándome a mi entendimiento cosas que me sirven para vivir el día de hoy. Entonces las personas que suelen sobreemocionarse positivamente, también suelen afligirse y entrar en temor con la misma intensidad que se gozaron, perdiendo así algo
que habían ganado. ¿Y por qué estoy enseñando esto? Porque creo que por el Espíritu de Dios puedo ver cómo, debido a todo lo que pasa en esta crisis, hay mucho altibajo emocional. Un día estás, wow, mañana salimos, otro día, ya volvieron a decir tal cosa. Y ahora nos dijeron y ahora nos dicen otra. Y eso va causando, va drenando nuestras emociones. Y mire, eso trae un cansancio y trae una fatiga que es difícil soportarla. A mí me pasa, por eso te estoy predicando esto. Porque a mí me pasa también, y esta es la palabra que me ha dado para que me pase menos o pueda yo sobreponerme a esto. Estas son aquellas personas que cuando todo va bien, ellos están bien. Te repito de otra forma. Son aquellos que están bien cuando todo va bien. Están mal cuando las cosas van mal. Todo estará bien mientras les vaya bien. Estos tropiezan, dice la Escritura, es decir, cambian su caminar y aún su destino por miedo. Corta duración. Has leído 3 capítulos de 15 libros, pero ni uno entero. Yuhu, corta duración. Los proyectos nos van a gustar si son en corto, no en largo. Entonces, cuando soy una persona dada a la corta duración, y luego entonces me emociono cuando recibo la palabra de Dios, pero le aplico la misma conducta de mi carácter. Le aplico a la Escritura la misma conducta diciendo, wow, sí, gloria a Dios, aleluya. Y para abajo otra vez. Entonces hay que componer el oído para entender, hay que componer el carácter también en nuestra vida para tener una mejor tierra para la palabra que Dios nos está dando. Esta palabra de Dios, según Hebreos 4:12, dice que es así. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante o cortante que toda espada de 2 filos, ojo, y penetra hasta partir el alma, donde están todas las emociones, y el espíritu, que es el que se conecta con Dios. Las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra que Dios te quiere dar constantemente está viva, tiene vida, está viva y es eficaz, es eficiente, es algo que me va a hacer lograr algo bien hecho. Esta palabra, según Mateo 13:22, dice, el que fue sembrado, esta es la tercera tipo de tierra, entre espinos, este es el que oye la palabra, todo la oye, pero el afán de este siglo, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Ojo, la oye, la entiende y da fruto y produce al 100, 60 o 30 por uno. Es un error creer que la buena tierra es únicamente aquella que da 100% del fruto. ¿Qué estamos diciendo en la parábola del sembrador? Es cuando Dios te da una palabra, cuando oyes una prédica, si dieras el fruto de esa palabra, dieras solo el 30%, ya eres buena tierra, así que no hay ninguna condenación. Pero si nosotros vamos limpiándonos de espinos y de abrojos, del afán de la vida, sí, del engaño de la riqueza, de las emociones mal manejadas y de no entenderla, entonces podemos crecer del 30 al 60 al 100%. Hay gente que da más fruto, gente que da menos fruto, pero si ya estás en el 30, eres buena tierra y te declaro buena tierra para la palabra de Dios. Ojo, la palabra de Dios es una buena semilla todo el tiempo y está viva y es eficaz. Sin embargo, se puede ahogar y volverla no fructífera por miedo del afán de este siglo. ¿Qué es el afán de este siglo? Familia que estás allí. El afán de este siglo es básico, elemental. ¿Cuál es? ¿Qué comer, qué vestir, trabajo, paga, salario, empresa, ventas? ¿No es eso el afán de todos los días? ¿No es eso a lo que salís todos los días cuando vas a trabajar? Y luego a veces se nos acusan a las personas que queremos enseñarles cómo a través de la palabra de Dios les va bien ahí. Cuando, si no puedo llevar la palabra de Dios a mi trabajo y a la familia, ¿a dónde la puedo llevar?
Entonces, lo que quiero decirte en esta oportunidad es que si tengo resuelto el problema del afán por la vida, no el ingreso mensual para la vida, sino el afán de la vida. Porque la palabra no dice que la palabra sembrada en ti se ahoga por un bajo salario, o por mucho salario, o por mucho ingreso, poco ingreso. Dice aquí, se ahoga, la palabra que está viva se ahoga, es decir, se hunde hasta que queda sin respiración y muere. Eso se ahoga si yo tengo afán por la vida. Entonces, de lo primero que tengo que aprender en las Escrituras para poder dar fruto de toda palabra que me siembran es que no me debo afanar por la vida. Eso no quiere decir que eres un irresponsable, sino que en donde trabajas confiando que si eso no alcanza, de eso no depende Dios para que Él te bendiga, sino de tu fe, de cómo le crees al Señor. Me mandó un chat un amigo que normalmente me está dando palabras de ánimo, me envía palabras de ánimo, pero esta vez me dice: pastor, gracias por su palabra cuando enseñó que nada me faltará. Cuando nos dijeron que teníamos cuarentena y encima de eso un toque de queda de 12 horas, me agarró sin ahorro, sin efectivo y la refrigeradora vacía. Me sentí morir. Sin embargo, le creí a Dios y no me ha faltado nada. De nada. Tocan a su puerta, gente que no lo conoce, gente que no sabe por qué está pasando. Dice: mire, sentimos los vecinos traerle esto, aquí está. ¡Wow! ¿Cómo lo saben? Dios hablando a las personas. Entonces, si nosotros logramos quitar el afán de la vida, quitamos lo que ahoga la buena semilla de Dios, y aquellos que en Él confían siempre son las personas que más crecen en el Señor, porque no hay nada que ahogue la palabra. En Romanos capítulo 8, verso 31, hay un verso, este verso a mí me parte el corazón, porque es el amor de Dios expresado de una manera inmensa. Si Dios nos da lo más grande, ¿no nos dará lo demás? Es una pregunta, ¿no nos dará lo demás? ¿Quién pues, en el verso 31, qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Uy, ese verso lo repetimos a cada rato, sobre todo cuando estamos en angustia. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Tenía yo en mi casa, cuando estábamos recién casados con Sonia, he contado esto. Estaba mi casa, estaban mis vecinos de frente, amigos, y los de lado, y había un perro callejero, perdón, pero así se llamaba, no quiero hacer alusión a nadie, Bobby. Y Bobby era un perro de fe, digo yo, porque cuando hacía frío, el perro escogía bajo qué motor de carro dormir, y siempre escogía el que recién acababa de llegar porque está calientito. Entonces Bobby dormía en la casa de nosotros, en la de frente, en el lado. Pero Bobby, a diferencia de otras mascotas que comen una vez al día, Bobby comía 3 veces al día, porque lo alimentábamos nosotros, los vecinos de enfrente y los de lado. Lo más divertido es que cuando llegaba el tiempo de la vacunación, si no nos comunicábamos entre los 3, lo vacunábamos nosotros, los de enfrente y los de lado. ¿No tenía casa o tenía 3? No trabajaba. Y un día yo voy saliendo a la calle cargado, afanado, para ir a conseguir el sustento del día, del mes. Y Bobby está parado frente a mi casa. Yo me hacía para acá, el perro se hacía para allá, como que el perro no me quería dejar salir. Y decía: pero Bobby, hacete a un lado. Y hasta que oí la voz de Dios, me dijo: si le doy de comer a Bobby, ¿no te voy a dar de comer a ti? Yo empecé a llorar. Dije: Señor, perdóname por esta falta de confianza. Si cuido a Bobby y aún para que lo vacunen, ¿no te tendré sano y saludable a ti? Y eso es lo que Dios te dice hoy. Nosotros podemos. Quiero leerte esto en Hebreos capítulo 11 en adelante, y le titulé yo aquí: si ellos pudieron, podremos nosotros. Dice el verso 1: es pues la fe
La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y ahora les voy a dar un listado. Y ustedes lo revisan en casa, lo estudian con toda su familia. Esto va a estar muy bonito. Verso 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Paréntesis. Ustedes saben que la primera obra de fe que registra la Biblia entera fue la ofrenda de Abel. Y por eso él alcanzó mejor testimonio que su propio Caín, que lo llegó a matar de envidia. 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, etc. Entonces por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Noé. Verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Por la fe, verso 11, Sara concibió siendo estéril. Verso 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Verso 21, por la fe Jacob. Verso 22, por la fe José. Verso 23, por la fe Moisés. Verso 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab. Verso 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de, por la fe Gedeón, por la fe Barak, por la fe Sansón, por la fe Jefté, por la fe David, así por la fe Samuel y por la fe todos los profetas. ¿Quiere que le presente otra fórmula? No funciona otra fórmula. La fórmula que funciona es por la fe. Y por la fe Esteban, y por la fe Raúl, y por la fe Andrea, y por la fe María, y por la fe tú. Por la fe tú. Dice la escritura en el verso 33, mire lo que lograron por la fe. Todos. O sea, más, como dicen en mi tierra, más claro no canta un gallo, pues. Ya está claro cómo es. Verso 33. Que por fe, ¿por qué? Por fe, así es, por fe. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Y estamos en medio de una situación mundial en donde tenemos que caminar por fe, no haciendo caso a lo que vemos, sino a aquello que Dios ha prometido. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. 38. De los cuales el mundo no era digno. Y cuando tú ves la cantidad de personas que están acá, ninguno de ellos fue perfecto. No fue precisamente como decimos el santo de nuestra devoción, pero fueron agradables delante de Dios y alcanzaron buen testimonio porque a Dios le creyeron. Verso 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio y el mundo no era digno de ellos, mediante la fe no recibieron en aquel entonces lo prometido, para que una cosa se cumpla, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por la fe, por la fe, por la fe. Y ahora quiero terminar en este momento con algo que me impresionó. Si Dios pregunta, debemos responderle.
Y en Mateo capítulo 6, verso 28, dice: ¿por qué os afanáis? ¿Por qué os afanáis? ¿Acaso tú no vales más que las aves y eres mejor que un lirio? ¿Por qué os afanáis? Y en este momento, cuando yo estaba leyendo esto, en mi casa, preparándolo, empecé a llorar. Porque la pregunta se la hace a todos y me la ha hecho a mí. ¿Por qué te afanas? Porque me hace falta, porque hay un terror afuera, porque hay una peste, porque hay una pandemia, porque hay una enfermedad, porque hay un virus. Y cuando yo leo esto, la primera sensación que tuve fue no contestarle a Dios, o no tengo respuesta. Y el Espíritu Santo me dijo: quiero oír sus respuestas. Cuando te digo ¿por qué te afanas?, te lo estoy preguntando. Quiero saber qué es lo que te provoca. Yo pienso que es un buen momento para decirle a Dios: Señor, soy sincero contigo, estoy afanado, tengo miedo, tengo temor, tengo incertidumbre, estoy lleno de ansiedad. Dios no quiere esas personas que presumen no tenerlo. Él quiere gente sincera que le diga: sí, estoy muy afectado, Señor, por lo que está pasando. Estoy hasta confundido. Está bien, háblalo, decilo. Es tu Padre. Él no regaña, Él enseña. Él no te va a regañar: ah, no deberías de estar afanado, no miras que cómo soy de bueno. No, pero lo puse así en letra grande. ¿Por qué os afanáis? Más adelante dice: no se afanen diciendo. No se afanen por el día de mañana. Bástale a cada día su propio mal. Y por eso empecé diciendo en esta predicación: mañana será otro día. Mañana será otro día. Padre, gracias te doy por cada hogar conectado, por cada casa, por cada conexión, por cada persona. Estamos cargados, Señor. Te lo reconocemos, lo aceptamos. Pero también tú dijiste que les esté cargado y trabajado, que venga a ti, que tú lo harás descansar. Señor, la unción que estoy sintiendo aquí, fuertísima sobre mis hombros y espalda, que pudra todo yugo en este momento. Si tú estás en casa, extiende tu mano al dispositivo, a la televisión, donde quiera que estés, extiende tu mano. Hay una unción fluyendo en este momento hacia ti que va a podrir todo yugo, toda preocupación, todo afán, toda angustia, toda incertidumbre. En el nombre poderoso de Jesús ordeno que todo eso se largue ahora mismo de la vida de las personas que están conectadas acá. En el nombre de Jesús. Y que cada uno lleve este mensaje a otra persona que lo nota preocupado. En Cristo Jesús sean libres de esto. Y tú que quieres recibir a Jesús en tu corazón, repite conmigo en voz alta en tu casa, ahí con todos: Señor Jesús, yo te doy gracias por haber muerto por mí, por perdonar mis pecados, por lavarme con tu sangre. Te entrego mi vida, te abro mi corazón. Perdona mis pecados, dame la vida eterna. Yo creo que desde hoy soy una nueva persona y mi nombre fue escrito. Dios quiere hablarnos hoy en su palabra y quitarnos ese miedo que se está apoderando de la mente, los pensamientos, las confesiones, las conversaciones y aún las decisiones. Hay momentos en que podría ser que nos quedemos sin nada. Algunos ya pasamos por allí. Yo me recuerdo que antes de conocer a Sonia, pues como mi esposa, viví el momento en que me quedé sin pagar los estudios. Bendito Dios, después me pude graduar de la universidad. Una semana en que no sabía dónde vivir, qué comer. Y me recuerdo muy bien que ese domingo en que salí de casa de una de mis tías donde yo vivía, salí con una maleta, era lo único que tenía. Tuve que incluso anteriormente a eso regalar el perro que tenía y me fui a la iglesia. Entré y le dije: Señor, yo voy a adorar tu nombre y voy a buscarte a ti y que tú te encargas de mí. No dije nada, me senté y a la par de un amigo, y ese amigo curiosamente me dice: mira, Cash, me dijo, no sé por qué te estoy diciendo esto, pero donde yo vivo hay un espacio como para que tú puedas vivir también. Yo le dije: ¿y este cómo sabe? Pues no sabían, pero me lo dijo. Y me dijo: es la casa de mi tía, no tenemos
una cama, pero podrías dormir en el sofá o en la sala. Le dije, donde sea, le dije. Ah, bueno, me dijo, entonces te invito a almorzar a la casa de mi abuelita. Fuimos a la casa de su abuelita, comimos y al final la abuelita me dijo, mira, Cachito, ¿puedes acompañarme? Me sacó al patio de atrás, donde algunas de las casas en Guatemala tienen un cuarto extra para la servidumbre o el que trabaja allí, o simplemente lo usan de bodega. Pero en esa casa precisamente era una bodega. Llegué al dormitorio y tenía un catre. Creo que todos en Latinoamérica entendemos que ese es un catre, es una cama doblable, plegable, que tiene metal y luego tiene un colchón. Y me dijo, no sé por qué Dios me pone que le obsequie esto, me dijo. Yo le dije, tal vez usted no sabe por qué, pero sí es Dios el que le está hablando. Obviamente me puse a llorar, agarré el catre, estaba lleno de moho, lo limpié y dije, bueno, ya tengo techo, ya tengo catre. Y ahí, en ese pequeño catre, yo agarraba una guitarra que me habían regalado. Quiero que sepan que no sé cantar, no sé tocar. Y tenía 5 cuerdas, ni siquiera tenía 6. Y yo me ponía a rascar la guitarra. No puedo decir que la estaba tocando como tal. Y empezaba a cantar un canto que en ese entonces usábamos mucho, que es Torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo. Yo le decía, Señor, mientras tu presencia esté conmigo, pues aquí estoy bien. De hecho, cuando llegó el día de casarnos con Sonia, le dije, Señor, 2 cosas te pido. Una de ellas, hazla. O me das un lugar más amplio donde vivir y dormir, o que quepa Sonia aquí. Pero fue un tiempo en el que prácticamente me quedé en la nada. De hecho, invité a un amigo mío a tomar un café en un restaurante de McDonald's, y ahí había refill. Por eso me gustaba mucho, porque con el precio de uno me tomaba 2. Y yo me recuerdo que le dije, mira, tengo para darte un café a vos, un café a mí, y brindemos por la fe. ¿Cómo así, Cash? Me dijo, mira, debe ser emocionante vivir por fe. No tengo nada en este momento, pero sé que Dios va a proveer todo. Y en esa otra semana gente me llamaba y me decía, mira, Cachito, ¿qué vas a hacer hoy? Pues aquí estoy trabajando un poco, haciendo esto, lo otro. Me decía, venite, te quiero platicar. ¿Y a dónde llego? Venite a tal hotel, en tal restaurante. Wow, decía yo. Miren, esa semana, cuando no tenía con qué comprar la comida, fue una de las semanas que mejor he comido. Es irónico, porque Dios es nuestro proveedor, y si lo buscamos a Él primeramente y su reino, las demás cosas son dadas por añadidura. Y hoy quiero hablarles sin miedo a la nada. Cuando lancé el libro No es por vista y empecé la gira, escuché la voz de Dios que me habló y me dijo, dile a mi pueblo, y hoy por hoy entiendo por qué, pero me pasé diciendo esto donde quiera que iba. Dile a mi pueblo que no le tengan miedo a la nada. Yo ya estuve allí y no pasa nada. Pasará lo que tú digas. Porque lo que yo dije pasó. Dije, sea la luz, fue la luz, y desde la nada creó todo. Ese es nuestro Dios. Y esa es la confianza que en Él tenemos. Mucho sin Dios es nada, nada con Dios lo es todo. Porque Él es quien cuida de nosotros. Mira lo que dice la palabra en 2 de Pedro 3:10, en el verso 13. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Ustedes saben muy bien que Jesús dijo en Mateo capítulo 24, o quedó registrado allí, verso 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que quiere decir es que sus palabras tienen más poder de existencia que los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dice el Señor. Y en medio de lo que hoy se vive, algunos han entrado en temor, en miedo, en zozobra, angustia, están con ansiedad por el futuro, porque a estas alturas más de algo se ha perdido. Todos hemos perdido algo en este momento. Algunos la capacidad de sostener a sus trabajadores, otros la capacidad de sostener su trabajo, otros no están facturando en sus empresas, otros, bueno, de todo puede haber ahora. Pero la palabra que Dios me inspiró a darles el día de hoy es que no le tengamos miedo a la nada. Y alguien me regaló esta chaqueta, me la mandó a hacer, y era una persona que en ese momento
estaba quedándose sin nada, y al oír que decía su servidor que no le tuviéramos miedo a la nada, porque desde ahí se puede tener un gran principio y crear todo de nuevo, él tomó esperanza y, según el testimonio que me da, hoy está de pie y está bien, gracias al Señor. Y te quiero dar una palabra profética: tú quedarás de pie, te pondrás de pie y todo va a ser mejor. Va a tomar tiempo en algunos casos más tiempo, pero todo será mejor. Una vez se me ocurrió decir a mí algo y me comieron, y no sé si usted me va a comer hoy también, pero bueno, dije cuando Dios pierde, y alguien me dijo, ¿cómo se le ocurre, hereje, que Dios pierda? No, Dios no pierde en el sentido que Él pierde como tal. No podemos negar que Adán y Eva se le perdieron. Y por eso mandó al postrer Adán. No podemos negar que una generación entera del pueblo de Israel se perdió en el desierto, pero Él levantó una nueva generación de 20 años en adelante. Eso no lo podemos negar. Entonces es una forma metafórica de decir las cosas, es un ejemplo, es una forma de buscar palabras para abrir un poco el entendimiento, que en ocasiones cuando a Dios se le ha perdido algo o alguien, Él sale a buscarlo y a encontrarlo. Eso es todo lo que quería decir, y no le veo nada de malo en eso. La generación de Noé se perdió, vino el diluvio y la humanidad resurgió de nuevo. Así que yo quiero hoy enfocarme en qué pasa cuando perdemos. ¿Qué pasa cuando tenemos la probabilidad de quedarnos sin nada o habitar en la nada? En Lucas capítulo 15, versículo 4, dice así: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas? ¿Ya te diste cuenta? Si pierde una de ellas, ¿no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Aquí vemos a este pastor de ovejas recuperando una oveja que se le perdió. Luego de eso, en Lucas capítulo 5, verso 8 dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinas, diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. En este caso, la oveja, aquí estoy hablando de los pastores, literalmente pastores de ovejas, el ganado ovino se dice, sí. Se le pierde la oveja, que para esta persona representa una unidad, el 1% de su ganado, el 1% de su probabilidad de venta, el 1% de su probabilidad de utilidades, el 1%, y esta persona se pone a cuidar el 1% de su trabajo. Si nosotros pudiéramos aprender que no hay un 1% menospreciable, sino que debemos cuidar todo, iríamos en pos de eso. Entonces, aunque se le perdió, lo encontró. Y yo quiero declararte que en tu empresa, en tu trabajo, ese 1% que se pudo haber perdido será recuperado si confiamos en Dios, si tenemos paciencia. Por algo la palabra dice que con fe y paciencia se obtienen las promesas. Es tiempo de tener paciencia, mucha paciencia, y no perder la fe en el proceso hasta que nosotros podamos ver su mano. La palabra de Dios dice, pacientemente esperé a Jehová y Él me sacó del pozo de la desesperación. Esto es irónico. ¿Cómo puedo yo pacientemente esperar desesperadamente? Porque dice, pacientemente esperé a Jehová y Él me sacó del pozo de la desesperación. Y esto lo ilustro yo. Todos los que hemos tenido hijos pequeños y nos toca llevarlos donde el doctor o el pediatra, en alguna ocasión fuiste y la clínica estaba llena, los niños llorando, los niños gritando, unos desesperados, y para colmo sale la enfermera y dice, disculpen, el doctor viene tarde. Uy, dices, Dios mío, estoy desesperado. Y ella te va a decir, paciencia, ya va a venir el doctor. Entonces ahí estás tú, desesperado, sentado pacientemente esperando que aparezca el doctor. Y ojo acá,
Cuando leo esa escritura del Salmo, pacientemente esperé a Jehová y Él me sacó del pozo de la desesperación. El Señor me muestra y me dice, a veces la gente cree que Él se tarda en sacarlos, pero realmente el problema es que afuera está peor. Él sabe cuándo sacarlo porque afuera ya está seguro. Y esto se aplica también a esas cuarentenas que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Pacientemente esperamos, desesperados, a veces en casa, trabajando desde ahí, sin saber qué hacer, sin poder hacer algo, pacientemente, pero es que también allá afuera puede estar peor con la contaminación. Entonces tenemos que creerle a Dios que Él tiene su tiempo para cada uno de nosotros y para cada cosa. La dracma era, en la diadema las mujeres usaban dracmas. Si se perdía un dracma, o decir, si ella lucía su diadema sin todas las dracmas completas, podía ser malinterpretada. Entonces, a buscar el dracma que se perdió y luego festejar cuando se encuentra. Y en el verso 32 dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces aquí en esta parábola podemos ver que se puede perder la oveja, ¿verdad? El dracma y un hijo. E incluso este hijo, él no lo salió a buscar, sino lo esperó con fe que habría de venir. Y quiero aplicar esto. Él llega y le dice a la gente, preparen el anillo nuevo, el vestido nuevo, maten el becerro, hagamos una fiesta, porque este hijo que se había perdido ha sido hallado o encontrado. Este hombre, mientras su hijo estaba perdido, preparó todo por fe que habría de regresar. Y yo me imagino hablando él con el del vestido, quiero que me hagas un traje para mi hijo. ¿Para cuál de los dos? Para el que se fue. El que se fue, ¿para qué quiere un vestido para el que se fue? Si no vive en su casa, porque él va a regresar. Ojo a lo que voy, ojo a lo que voy. Un anillo. Y el joyero dice, ¿un anillo? ¿Para qué quieres un anillo para tu hijo? Si no está, no va a volver. Va a volver, vos solo haces el anillo, que yo soy el que pago. Y hace el anillo. ¿Qué es lo que estaba haciendo él? Preparándose para lo que habría de venir bueno. Fue malo que se fuera, fue malo que se perdiera, pero es bueno que regrese. Y yo quiero decirte que hay muchas cosas que en esta época se fueron de ti, se fueron de tus manos, pero van a regresar para la honra y la gloria de Dios. Y tú por fe tenés que empezar a preparar todo. Dices, pastor, en esta época mi empresa se vino abajo, ¿qué hago? Pues empiece a diseñar un nuevo logotipo, empiece a diseñar un nuevo producto, empiece a diseñar su estrategia para ganar los clientes, empiece a hacer algo como aquel hombre hizo esperando que su hijo regrese, porque hay cosas que se fueron que habrán de regresar a tu vida abundantemente para honra y gloria de Dios, y con paciencia lo harás crecer de nuevo. Señores, todos estamos en esa situación. Pero Dios es bueno y nos saca adelante. Mira lo que dice Lucas 19:10. Esto es buenísimo. Porque el Hijo del Hombre, se refiere a Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces sí hay cosas y aún personas que se pierden, pero Dios es experto en la recuperación. Dios es experto en recuperar. Dios es experto en ganar. Y Dios te dice que tengas paciencia porque todo saldrá bien. Ahora bien, yo encuentro 3 maneras, pueden existir más, de llegar a la nada. La primera la miro en Jueces capítulo 6, verso 15. Dice así: entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Este hombre, Gedeón, estaba escondiendo el trigo en el lagar, porque los madianitas estaban saqueando al pueblo. Y era su familia pobre y era el menor de sus hermanos. Quiero contarles esta historia.
de un pequeño pueblo hoy grande en Guatemala, una mujer sin conocimiento, sin tener estudios del colegio, mucho menos de la universidad, se quedó absolutamente sin nada. Y empezó a hacer unas tostadas, pero tenía la particularidad de tostadas, eso es extraño, sin aceite o muy poco aceite. Y las ponía en un paquete, así. Y empezó a vender tostadas. Y resulta que muchos necesitaban esa tostada para hacer las enchiladas o todo lo demás que con ella se hace en cada país, ¿verdad? Desde la nada y sin miedo a la nada, pero por amor a sus hijos, esta mujer empezó a vender tostadas. Sacó a su hijo de la universidad de médico y construyó una casa de 3 pisos a pura tostada. Entonces, cuando tenemos ese dicho, me está llevando la tostada, ahora le podemos dar vuelta y ponerlo en positivo. Cuando digas me está llevando la tostada, mejor digamos estoy haciendo tostadas, para poder tener nosotros eso. Desde la nada, en la nada se le pueden ocurrir a uno tantas ideas nuevas que quizás antes todo lo que teníamos alrededor no nos dejaban verlas. Así que hay que creerle a Dios por esas ideas que pueden venir, creerle por la familia, ¿verdad? Yo trato de sentir lo que vives allá y te quiero confesar algo personal. Sin que esta crisis llegara a los países, cuando voy por la calle y paso al mediodía y hay un restaurante vacío, yo me pongo a orar por el restaurante. Ten la seguridad que si pasé ahí enfrente, oré por eso. Y yo le digo, Señor, yo te pido que mandes la clientela, que les des todas las ideas nuevas y buenas, porque no me imagino lo que es estar pasando por eso y no tener con qué pagarle a los trabajadores, a los meseros, hacer las cuentas por pagar. Eso es terrible, ¿verdad? Y cuando paso por los negocios o doy una vuelta por el centro comercial y veo constantemente poca gente en alguno de los negocios, yo paso por ahí, no digo nada, solo por dentro me pongo a orar, le pido a Dios, porque literalmente siento como un vacío acá de lo que ellos pueden estar sintiendo por lo que les está ocurriendo. De tal manera que podríamos estar en la nada, ¿sí? Debido a que no tenemos nada, es decir, nacimos casi en ese estado. Tal vez estoy exagerando que nacimos sin nada, pero donde nacimos había tanta escasez que casi era nada. Y desde ahí se han levantado grandes personas, grandes hombres y mujeres, grandes negocios que han empezado en el garage de una casa, encima de una mesa, ni siquiera de comedor, sino un tablero, una tabla. Pero no le tuvieron miedo a la nada, sino se pusieron en acción. La segunda cosa por la cual podríamos estar en la nada está en Lucas capítulo 9 verso 1, que dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo: no toméis nada para el camino, sin bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Este fue mi caso. Cuando Dios me llama, yo era un corredor de seguros, tenía 2 empresas y llamé a socios y les dije: aquí está, les dejo esto, les dejo mi cartera, les dejo este negocio, les dejo este otro y vamos a probar la nada. Y desde ahí, desde esa nada, Dios levantó Casa de Dios, ¿verdad? Entonces puede ser que naciste en ese ambiente donde tenías casi nada o nada. Puede ser que lo hayas dejado todo por algo, o puede ser que te lo hayan quitado o te hayan dejado en la nada. Génesis 27:41 dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y le dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor
y dijo: he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. En el verso 10 de Génesis 28 dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. No es lo duro de tu almohada, no es lo incómodo de tu cama, es lo grande de tu sueño. Y ahí estaba Jacob sin nada, habiendo sido bendecido por el padre. Igual todo lo tomó el otro hermano. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Y quiero hacer un paréntesis. Quiera Dios que todo hijo nuestro tenga un encuentro personal con Él. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al oriente, al occidente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Lo importante no es la almohada, el sueño es lo importante. No es lo incómodo de tu presente, es lo poderoso de tu futuro. No es lo duro de la pérdida, sino quién está contigo. No es lo que perdiste, sino lo grande que son sus promesas. Jacob se quedó sin nada, y así emprendió un nuevo viaje. Y creo y siento en mi corazón que es el tiempo que muchos emprendan un nuevo viaje. Y como decimos en Guatemala, quizás algunos con una mano adelante y una mano atrás, pero no sin Dios. Ojalá pudieran entender que Dios provee. Ojalá pudieran reconocer que Dios provee lo económico, que no nos hace falta nada, que no hay hijo de justo desamparado o su simiente que mendigue el pan. No, no lo hay. Ojalá pudiéramos comprender esta bondad, este amor, esta eterna misericordia que Dios tiene de todos nosotros. Ya la humanidad ha pasado por momentos terribles, por depresiones exageradas, por recesiones impresionantes. Pero Dios está contigo. En medio de la nada, Jacob hace el descubrimiento de su vida. El descubrimiento que le va a valer por el resto de su existencia. Despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Mira, donde menos pensó que iba a estar, está. Y ahí está, no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Su única posesión, una piedra que se encontró. Y le puso aceite y la convirtió en un altar. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuera Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y diere pan para comer y vestido para vestir, y se volviere en paz a casa de mi padre, y si volviere en paz a casa de mi padre, él, es decir, Jacob, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. La nada es un lugar para descubrir algo nuevo.
La nada es una estación de donde puedes comenzar tu viaje más emocionante. Puedes llegar a la nada porque tienes nada, porque te quedaste sin nada o porque lo dejaste todo. Y estas tres maneras de llegar ahí despiertan emociones diferentes y distintas en nosotros. Lo que quiero decirte hoy es: no le tengas miedo a la situación. Tenle confianza al Dios que no ha huido ante tu situación, porque Él no te dejará y no te desamparará. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada persona que nos escucha, y que entre las palabras que hablé les hables tú a su espíritu, su mente y su corazón. Que el miedo salga, Señor, y que venga la seguridad, la confianza total que en medio de todo lo que estamos viviendo, tú no nos dejas. Padre, levanta de nuevo negocios, empresas, empleos, que tengan los ingresos adecuados para pagarle a los demás. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que los bendigas, que tu mano los acompañe, que los guardes, que les pongas un cerco, un vallado. En el nombre de Jesús, que las familias se unan, que sepan que juntos saldrán adelante confiando en ti. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias, Señor. Repite conmigo donde estás en casa: Señor Jesús, en este momento te entrego mi vida. Te abro mi corazón y perdona todos mis pecados. Desde hoy soy una nueva persona. Y te digo que si debo empezar desde la nada, lo haré con